Los campesinos la han visto de cerca. Algunos dicen que es una señora vestida de hojas frescas y corteza de árboles. Ella es la Madre Monte, que recorre las tierras bajas del litoral recóndito de la región Pacífico, una costa de 1.300 kilómetros de extensión, donde las aguas dulces de infinidad de ríos se abandonan en sus corrientes a la inmensidad del océano. Ay, el mar, el río y el manglar. Eso me traen como tantos recuerdos y como tantas sensaciones bonitas. El mar es esa sal de la vida, esa brisa fresca pero que sabe a sal. El río es esa dulzura, ese friecito que acoge, que calma. Una tarde uno poder sentarse y ver el río es como que se lleva todas las penas del día. Y es como volver a empezar. Y el manglar es magia. Como yo lo veo, el manglar es magia. El manglar es la creación divina que podemos tocar, que podemos mirar. Realmente es como esa creación de Dios que podemos ver y tocar. 178 municipios localizados en 4 departamentos de Colombia hacen parte del Pacífico continental, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta, al oeste de la cordillera occidental de los Andes. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, junto con la exuberancia selvática de las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo. Su intrincada geografía se extiende desde la frontera con Ecuador en el sur del país hasta los límites selváticos con Panamá, en el tapón del Darién, a lo largo de paisajes ininterrumpidos, de islotes rocosos, playas inundables y terrazas de origen volcánico, en deltas de ríos caudalosos. El clima de la región es tropical húmedo, al ubicarse entre los trópicos de Capricornio y Cáncer, con ligeras lluvias que se extienden a horas nocturnas, en selvas que albergan a más de 62 especies de aves y peces, para ser la tierra del mico tití y las ballenas jorobadas que visitan las costas dando a luz a sus crías, lugares donde la Fuerza Naval del Pacífico y su base naval se han constituido en guardianes de la seguridad y del desarrollo regional desde mediados del siglo XX. En esa época la infantería marina del momento no es la infantería marina que vemos en el hoy. Era un batallón en Vallasolano, un batallón en Buenaventura y un batallón en Tumaco. Cuando yo ingresé a ese batallón, en esa época había una sola unidad de infantes de marina profesionales que en otra hora se llamaban infantes de marina voluntarios. Me acuerdo yo tanto que se llamaba la compañía Tiburón. Con un poco más de 8 millones de habitantes, estos territorios donde ha navegado históricamente la Armada Nacional de Colombia son los más periféricos, integrados por comunidades negras, resguardos indígenas y áreas protegidas como el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. Paraísos predilectos por buzos, ecologistas y científicos del mundo entero.
Las comunidades negras del litoral están integradas en un 90% por población descendiente de los contingentes de esclavos traídos por los españoles durante el siglo XVI para la explotación del oro, el caucho y la madera. Las mismas rutas utilizadas tiempo después por actores de todo orden para socavar la riqueza natural y humana. Siempre se piensa en los cultivos de coca, en el narcotráfico, en la cadena de valor de narcotráfico, en la minería ilegal, pero el Pacífico, por ser zona de frontera, también ha tenido otro tipo, por ejemplo, el contrabando, el contrabando de armas, el contrabando de mercancías, ha sido también una de las economías que se ha movido mucho por la cercanía de los puertos, ¿no? Por la presencia de dos puertos importantes, el Buenaventura, que es el puerto más importante del país, y Tumaco. Pese a intereses encontrados, el Pacífico es libertad. No en vano, el origen del currulao se remonta a la época en que los esclavos golpeaban los barcos, dando origen a una expresión artística para clamar justicia. Aunque suenen los tambores como si fuera alegría, en la letra y en la profundidad de las emociones estamos transmitiendo un sentimiento de dolor. El Pacífico devino de zona frontera a espacio estratégico para la confrontación armada del país. Fue así como a mediados de los años 70 los territorios se transformaron en refugios temporales de las incipientes guerrillas y del narcotráfico. Entrada la década de los años 80, con la llegada del Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la década de los 70 y de las Autodefensas Unidas con el Bloque Calima y el Frente Pacífico en el año 2000, las relaciones cosmogónicas de compadrazgo cambiaron por la desconfianza y el temor. El hecho más impactante, aquí hemos tenido varios hechos, pero quiero conversarte de dos. Uno fue el del 2001. El del 2001 fue un hecho único en Colombia, ¿sí? Fue único en Colombia, donde todo su casco urbano se desplazó a diferentes ciudades, diferentes pueblos de Colombia. Nosotros los iscuandereños no solamente nos fuimos a Cali, muchos se fueron a Popayán, a Buenaventura, a Bogotá, iscuandereños por todo Colombia, huyendo de la guerra, salvaguardando la vida, salvaguardando sus familias. Le tocó irse a diferentes lugares, porque las AUC entraron al territorio masacrando y asesinando a líderes y pobladores de la comunidad. En ese entonces, cada vez que llegaba, escuchábamos el sonido de un motor, el que estaba en la calle salía corriendo a esconderse a la casa, porque cada vez que se acercaba una lancha con los actores armados, había un muerto. Ante el deber de reforzar la presencia estatal frente a la complejidad que planteaba el conflicto, la Armada Nacional de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, como componente de la fuerza pública, ha venido consolidando su presencia a través de buques, submarinos y aeronaves, operados por guardacostas, infantería de marina, aviación naval y la flotilla de superficie. Son más de 350.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. A eso hay que sumarle más de 1.500 kilómetros de ríos navegables que tenemos, en más de 40 ríos que tenemos sobre todo el Pacífico colombiano. Dentro de ese contexto, la Armada de Colombia, con sus roles, cada uno misionales, dentro del control en la parte fluvial y en la parte marítima, para atacar el flagelo del narcotráfico, generamos una serie de operaciones o controles sobre estas regiones para poder nosotros desarrollar estas actividades económicas legales a nuestros conciudadanos y poder neutralizar las actividades económicas ilegales que desarrolla lo que hace el narcotráfico acá en la región del Pacífico. Los retos en seguridad nunca han cesado. Desde la década de los 90, la extracción de moluscos y madera como prácticas ancestrales
fueron dejadas por el extractivismo. Saliendo de sus palafitos, los pobladores se enfrentaron a la búsqueda de oportunidades, desplazándose hacia los polos urbanos de Buenaventura, Quibdó y Cali. Según el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado, del 2022, los últimos 3 años se ha agudizado la guerra en el Pacífico. Sí, ha habido un desplazamiento del conflicto en la zona oriental, centro-oriental del país, y se ha desplazado hacia el Pacífico. Entonces, por eso es que, digamos que Cali es clave tenerla como muy presente, porque realmente es una ciudad que está mostrando una radiografía de lo que está pasando en todo el Pacífico colombiano. Además, no solamente estamos hablando de economías ilegales, estamos hablando del extractivismo que históricamente sigue, y estamos hablando también de trata de personas, ¿no? Entonces, hay todo un fenómeno de migración hacia el Darién, y eso también digamos que empeora aún más el panorama frente a las comunidades y a la población del Pacífico. Mujer hechicera que transforma el duelo con cantos del alma, buscando consuelo. A lo largo del litoral, el hecho de sobrevivir es un acto de entereza. Así lo narra la cantadora y lideresa tumaqueña Tatiana Benítez, quien pertenece a la red de cantadoras del Pacífico Sur. Su voz recorre ondulaciones de ríos y mares en respuesta a las vejaciones sufridas, cuando las mujeres viajaban por entre las soledades de los manglares e intentaron ser acalladas. Una cantadora le canta al amor, a la vida, a la muerte. Desde que nacemos en nuestros territorios, somos recibidos con los cantos de cuna, que también se llaman arrullos. No vamos a arrullar el niño para que se duerma. Pero si el niño llega a morir, es despedido con los cantos también de arrullos, pero en un chigualo. Cuando crecemos, siempre están los cantos, los bailes, las danzas, ¿no? Siempre están presentes en nuestra vida. Pero también al morir, los alabados son los que despiden, y los que también son una forma de pedir también al Señor que esa alma pueda descansar. La música redimió el tejido social que el conflicto intentó destruir. Estos lugares donde nosotros crecemos, ¿sí?, que viene siendo nuestro territorio, no importa si estemos aquí o no, el territorio siempre va con nosotros, porque tenemos las sensaciones, los recuerdos, los sabores, todo nos recuerda, todo nos trae nuevamente aquí. Pero el poder acompañarme de personas y darme cuenta que lo que tenía, que mi voz era un poder, que no solamente me ayudaba a sanar a mí, sino que también en unión de otras mujeres que también utilizaban su poder, podíamos llegar a otras personas que estaban sufriendo y que también podían sanar como nosotras lo habíamos hecho. Desde la época del llamado Cartel de Cali, se impulsaron cultivos de coca y la ilegalidad cooptó la administración local. Hechos que coincidieron con el debate de políticas de desarrollo en el Pacífico, producto de la presión social en aras de mejorar la comunicación hacia el interior del país y su conexión desde el mar Pacífico con los poderosos vecinos del continente asiático. Cuando las grandes estructuras criminales que están al servicio del narcotráfico llevaron las economías ilegales al Pacífico colombiano, porque es que el Pacífico colombiano tiene una particularidad, y la particularidad es muy sencilla, y es la facilidad que tiene de sacar la droga por vía marítima a países extranjeros, países sobre todo para el norte, Centroamérica, Norteamérica, etc. No quiere decir de que esas economías ilegales nacieron allá. Eso ha sido impuesto y llevado allá por los grandes grupos de narcotráfico, y eso es lo que ha hecho de que esa parte social se vea bastante comprometida, porque la gente queda como entre dos mandos, entre los grupos armados ilegales y los pobladores que viven allá, y eso es una realidad. Bajo la expectativa de una fuerza colectiva insurreccional, a partir de su 6ª, 7ª y 8ª conferencia, las extintas FARC
amplían sus frentes en la posibilidad de tomarse el poder. En consecuencia, el bloque sur pretendió asegurar el corredor de tránsito desde Urabá hasta Tumaco. Los titulares de prensa dan cuenta de retenes, tomas de caseríos, reclutamiento forzado de menores, secuestros y extorsiones. En medio de este desafío, miles de toneladas de apoyo humanitario han sido transportadas por la Armada. En situaciones de atención a catástrofes naturales y emergencias médicas para que las mujeres puedan lavar ropa y los niños se lancen sin ningún temor a la orilla de los ríos, blindando las condiciones de bienestar e incentivando el turismo, fuente de ingresos de muchas comunidades. En las playas de nuestro municipio es el de la Asociación Aceturco, que es una asociación de trabajadores de restaurantes que está asentada en el sector de la Playa del Morro, y donde después de un proceso muy bonito con ellos, un acercamiento, un asesoramiento a todas estas cocineras que estaban allá, llevan 21 años de trabajar ahí, empezaron su proceso de formalización. Y con esto pues alineamos con entidades tan importantes como es la USAID para que les dieran presupuesto y pudieran tener proyectos como es unos tanques elevados de agua potable, un adecuado uso de los residuos oleosos y las aguas grises. En esa lucha por el desarrollo de tierras donde las ballenas invitan con sus cantos a librarse de la cautividad de la violencia, fue fundamental el reconocimiento de las comunidades a vivir y habitar en sus tierras. Con la Ley 70 de 1993 se logró la titulación de territorios considerados baldíos a sus dueños ancestrales, indígenas y afrocolombianos. Entonces empezamos a aprender de la Ley 70, quién era ella, y el hecho es que se le puso un nombre tan llamativo que era Señorita Ley 70. Y la Ley 70 la conocieron en Los Ríos gracias a ese trabajo que realizó Pacificarte, gracias a ese esfuerzo que se hizo en todos esos ríos por decirles, vea, es que hay una ley que los protege a ustedes como dueños del territorio, ¿sí? Es que hay una ley que por una juntanza que hubo anteriormente se pudo ganar, ¿sí? Y pudo reconocerle que estas tierras tienen dueño y los dueños son ustedes. Entonces, venga, ¿cómo así? Pero es que si a mí me han dicho que me van a sacar, pero es que si a mí me han dicho que esto no es mío. Entonces, esa ley empezó a poder orientar a las poblaciones negras del Pacífico colombiano a poder entender qué era, quién era, para dónde los llevaba, en qué se constituía la Ley 70 de 1993, la señorita Ley 70. Esta reivindicación se produjo en tierras donde las sopas y caldos a base de pescado o mariscos con leche de coco no solo son los platos más ricos de la gastronomía, sino parte de la persistencia, de la creatividad social y comunitaria para oponérsele al dolor y la destrucción que genera el conflicto. No es posible imaginar el Pacífico sin tapao, un plato que se cocina con lo que se tiene a la mano, pescados, animales de monte y plátano verde. El tapao es un plato que invita a seguir encontrándose, aun cuando se está lejos del territorio. Los saberes y sabores relacionados con las cocinas tradicionales del litoral son muestra de la adaptación de sus comunidades. La gastronomía portuaria representa la relación virtuosa y espiritual con el mar, los esteros, selvas y áreas de cultivo, en contravía de falsos desarrollos productivos emprendidos por la ilegalidad. Hace un mes estuve en el Bajo Atrato, que es por donde entran los ejércitos paramilitares, los grupos paramilitares a la región. Pero ellos entraron con programas de desarrollo. Primero arrasaron con todo el bosque, luego impusieron la palma aceitera en la región e hicieron un proceso de despojo grandísimo, ¿no? Para contrarrestar estos grupos ilegales, desde los 90s, la Infantería de Marina ya era una fuerza de combate experimentada y en 1997 se conformó el Grupo Aeronaval del Pacífico. Primero la geografía hace su tarea.
Esas son áreas supremamente difíciles de hacer el control del territorio por parte del Estado. O sea, no son áreas fáciles como primera medida. Como segunda medida, como lo dije anteriormente, la facilidad de las rutas marítimas para sacar el narcotráfico es evidente de que es el mejor sitio y es lo que ellos buscan, un corredor de movilidad expedito para sacar el narcotráfico. Por eso es que la Armada ha crecido también allá, la fortaleza de guardacostas, los convenios con otros países para la lucha contra el narcotráfico y en donde la Armada Nacional es totalmente exitoso en la incautación del mar. No hay ninguna posibilidad que uno controle toda esa franja pacífica, o sea, tendría uno que meter como 5 marinas únicamente a eso y no nos alcanzaría. Pero la inteligencia nuestra ya nos da esa oportunidad. En la zona, el conflicto dejó a más de 70.000 víctimas indígenas pertenecientes a grupos étnicos de catíos y chamí, los Embera y los Esperara Sapidara, circunstancia que evidenció el inminente riesgo de extinción física y cultural de esta población. En esta dinámica, fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, para contrarrestar el afianzamiento histórico de grupos ilegales y fortalecer los nexos con la comunidad. Acá en el Pacífico tenemos varios planes. Entre esos tenemos el Plan Centinela, que es el que cubre toda la parte del litoral de la costa para brindarle a todas las personas del Pacífico que se movilizan por la parte fluvial y por la parte marítima el desarrollo de sus actividades económicas. En contraposición a las pretensiones criminales y ante el clamor colectivo para que el Pacífico fuera integrado a la respuesta estatal, a través de la música se fueron consolidando colectivos y organizaciones con reivindicaciones ancestrales para dignificar y acompañar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Dentro de la red de cantadoras no solamente hay mujeres, se empezó a vincular las agrupaciones, entonces dentro de estas agrupaciones habían niños, niñas, habían mayoras, y se empezó a generar como este diálogo. Entonces se vincularon grupos del Charco, de Iscuandé, de Mosquera, acá Francisco Pizarro en Salahonda. Entonces empezó a hacer como ese diálogo, no solamente de generaciones, sino que también de estos territorios, pero como somos territorios dispersos, entonces se empezó a poder juntarlos en unos encuentros. Y en estos encuentros es donde se hacen, se crean las letras, se hablan de las situaciones que se viven, también se generan espacios académicos, ¿sí? O espacios también de autocuidado. A las prácticas de construcción de tejido social y determinación colectiva a favor de la vida, se opuso el espiral de la violencia. La guerra desplazó a la gente. Por solo citar el caso de ciudades receptoras como Santiago de Cali, en 1998, la urbe tenía un registro oficial de 53.000 desplazados. En ese entonces, que fue en el 2007, no había muchas embarcaciones, la gente casi no tenía lanchas, canoas para transportarse, venirse de allá fue muy complicado. Algunos tocó, en una canoita se iba una familia hasta más abajito, regresaban y después recogían a otra familia y se venían hasta más abajo. A mí me tocó venirme hasta una vereda que se llama Isla del Gallo, una vereda que en ese entonces habían aproximadamente unas 7 casitas, viviendas. Y yo me acuerdo que yo lloré en esa playa. Yo me senté en una canoita a llorar. Yo decía, ¿cómo es posible que hoy en mi día de cumpleaños yo esté pasando esto? Yo no quiero esto. Ya tenía toda mi comida organizada y pasarlo en una playita, en una vereda aledaña. Fue la verdad triste para mí. Eso marcó mi vida. Nosotros después de Siria somos el segundo país con mayor población de desplazamiento forzado interno. Muchos nunca podrán volver a su territorio. Los protagonistas de la barbarie aún los esperan. Algunas no pueden volver, por supuesto que no pueden volver,
Sin embargo, está demostrado que ellos no cortan el vínculo total con sus territorios de origen, ¿no? Porque quedan algunos familiares, quedan, digamos, personas, quedan el vínculo. En medio de este drama, entre 1996 y 1998, las extintas FARC y Autodefensas Unidas de Colombia no solo afectaron a las comunidades, sino arrecieron su accionar contra las fuerzas militares. Los noticieros de la época relatan aquel fatídico abril del 2001, cuando el bloque Calima de la SAUC asesinó a más de 100 campesinos en las riberas del río Naya. Un desafío que incidió en los despliegues operativos de la Infantería de Marina, incrementando su presencia ante el deber de contrarrestar la ola de terror y muerte. En el imaginario colectivo rondan los ruidos de metralla, cuando el Frente 29 atacó la base de patrullaje móvil de la Armada en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Los paisajes evocan el ataque de 2005, cuando el dolor se hizo un templo en el corazón de cada poblador, un hecho que significó el fin de los soldados campesinos de la región. Cuando yo abrí los ojos eran las 2:45. Según a la unidad donde nosotros estábamos le metieron 3 cargas explosivas, la primera que detonaron fue la donde estaba el teniente. Él desde el principio quedó muerto. Entonces, a raíz de que él queda muerto, el mando lo toma un cabo primero, tumaqueño, el cabo Requené, buena persona. Cuando yo abro los ojos, me despierto con los estruendos. Ya el puesto estaba totalmente caído y encendido en llamas. Pues aquí principalmente tenemos el Parque de la Paz. El Parque de la Paz, ¿por qué? Porque allí en ese entonces murieron 16 soldados. En ese lugar, en ese entonces era el puesto de mando de la Infantería de Marina y pues se tomó la decisión ya después de años de hacer allí un parque y llamarle el Parque de la Paz. En esta tierra nadie duda de los poderes de los santos, de geografías lejanas y viajes imaginarios. En las misas católicas se perciben deidades africanas, para entre todas las evocaciones místicas atravesar el umbral entre la vida y la muerte, cuando en el tambor retumban los lamentos. Nosotros a través del canto le cantamos a nuestros ancestros, le cantamos a nuestra historia, le cantamos a los dioses, le cantamos a ese Dios Jesucristo, le cantamos a los santos. ¿Sí? Entonces ese cantar, ese alabar, ese decir y explicar a través de esa narrativa histórica, pero también esa narrativa de celebración y de agradecimiento a lo trascendente, de agradecimiento a ese Dios. Allí está mezclado. Es una historia que hay allí de experiencia de vida en ese marco fáctico y también de experiencia de vida que desde esa realidad material trasciende hacia lo eterno. Y por eso le cantamos a los santos. Sin duda la paz es una conquista espiritual. Por ello, hoy en el Pacífico, el único ruido que interrumpe el silencio bajo las aguas es el de las lanchas como metáfora de un nuevo tiempo de reconciliación, dado el acuerdo para la terminación y fin del conflicto firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016. Cuando escuchamos hablar de los acuerdos de La Habana, dimos una sonrisa. Nosotros dijimos, esta es la oportunidad de nosotros estar en paz. Esta es la oportunidad de nosotros poder bañar en una quebrada de agua transparente, de piedra, sin temor, sin miedo a que vaya a salir un grupo armado. Después de este hito histórico, el Pacífico ha visto luces y sombras. Las luces reflejan la fuerza espiritual y cultural del habitante del Pacífico. Sin embargo, la disputa es cada vez más violenta entre los grupos residuales. Pero inmediatamente a finales de 2017 entra el Clan del Golfo, se reproduce pues toda la fuerza de los rastrojos en la zona media, los paramilitares, ejércitos pues, y los grupos que están liderando el narcotráfico en la zona. La configuración territorial con nuevos actores armados anuncia que aún no es el fin del conflicto,
y que llevará un buen tiempo alcanzar la esperanza de la paz. Se construye paz desde el momento en que se empieza a pensar en cómo sanar un territorio que ha sido tan golpeado por la violencia. Desde el momento en que se empieza a pensar y se empiezan a incluir, a tener en cuenta todas las personas que están en el territorio, que están como olvidadas, personas que aportan muchísimo todos los días, pero que esos aportes y ese trabajo están como invisibles. A pesar de tantos esfuerzos, las sombras no han tardado en aparecer con la reactivación del crimen. Aún así, el mar siempre enseña cosas nuevas. Las aves avivan la belleza del litoral, el océano respira. La determinación comunitaria se hace escuchar y la Armada Nacional protege el azul de la bandera ante la posibilidad de hacer del Pacífico un territorio que haga honor a su nombre para ser reconocido como el litoral de la paz. Déjame cantar, que ya estoy cansada de tanto llorar. Déjame cantar, que ya estoy cansada de tanto llorar. Cuando llega el día me pongo a rezar a mi Creador que nos dé la paz, a mi Creador que nos dé la paz. Déjame cantar, que ya estoy cansada de tanto llorar. Oro por mis hijos, imploro clemencia para que nos libren de tanta violencia, para